Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dato Laboral, podcast del estudio Payete, donde junto con Dante Botton conversamos acerca de pronunciamientos judiciales que tienen relevancia para la gestión de nuestras relaciones laborales dentro de las compañías. No olviden que pueden visitar las redes sociales del estudio y allí encontrarán no solamente este podcast, sino todos los videos que hemos registrado anteriormente, incluyendo el webinar de la semana anterior. Dante, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy, Elías, vamos a conversar sobre una casación bastante importante, controvertida, como creo que casi todos los casos que traemos en Dato Laboral. Y me estoy refiriendo a la casación 25.554-2022, La Libertad. ¿Cómo resumimos este caso? Básicamente se trataba de un trabajador que reclamaba vacaciones. Alegaba que no se le había pagado sus vacaciones durante un extenso récord laboral, más o menos 15, 20 años, que no le habían pagado vacaciones. Entonces la discusión estaba en función a algo que la mayoría de empleadores y trabajadores se presenta esta discusión. ¿Hasta qué fecha está obligada una empresa a conservar la documentación laboral? Y como tú nos comentarás seguramente, esto es ciertamente controvertido y no tiene una respuesta pacífica. La Suprema hace un intento en este pronunciamiento de poner paños fríos y de dar algunos alcances. Primero, nos dice, ratifica ya una posición que está en otras sentencias de la Corte Suprema respecto a que el decreto legislativo 1310 es aplicable. Correcto. ¿Qué nos dice el decreto legislativo 1310? Básicamente en el 3.4 nos dice que las empresas están obligadas a conservar la documentación laboral hasta 5 años posteriores a la fecha de pago. Por ejemplo, si un trabajador está alegando vacaciones del año 2000, tendría que tener la empresa esta documentación hasta el año 2005. A partir del año 2006 podría ya no tener la documentación, simple y llanamente no está obligada a presentar esa documentación porque ya pasaron los 5 años. Ese es un primer aspecto que yo considero ciertamente positivo porque, insisto, ratifica la aplicabilidad del decreto legislativo 1310. El segundo aspecto que yo sí creo que es ciertamente controvertido y que hace esta casación es lo siguiente. Nos dice, estos 5 años posteriores serán, desde la fecha de pago, serán aplicables siempre que el trabajador tenga una relación laboral vigente. Es decir, si quien te demanda es un trabajador que tiene relación laboral, bueno, aplicas lo que dice la ley, 5 años posteriores al cese. Por lo cual, si te está reclamando un concepto que ya superó este periodo de los 5 años de conservación, pues no estás obligado a presentar la documentación. Pero lo siguiente que nos dice es, ahí viene lo llamativo y tú nos comentarás, establece la siguiente regla interpretativa. Dice, si un trabajador ya cesó, si el trabajador que te demanda es un trabajador que ya cesó, tienes que tener la documentación laboral de los últimos 5 años anteriores al cese. Ya, okay. Es decir, los últimos 5 años de relación laboral tienes que tenerlos. Ya la fecha de pago no es el inicio del cómputo de estos 5 años, sino, y además no es para adelante, sino para atrás. Exacto. 5 años antes del cese. Okay. Como es fácil de advertir, ciertamente es una regla innovadora, porque eso no es lo que dice el decreto legislativo 1310. Finalmente, lo importante de esta casación es que se le da la razón a la empresa respecto a que estas vacaciones tan antiguas, si el trabajador consideraba de que no se le había pagado, tenía que acreditar esa situación el propio trabajador. Y yo creo que eso es lo rescatable de esta casación, porque entendamos que obligar a las empresas a conservar documentación de hace 20, 25 años, ciertamente es un despropósito. Los trabajadores también debemos entender que si interponemos una demanda, también debe ser, digamos, dentro de un periodo ciertamente razonable, y que eso también lo hemos alegado en algún otro dato laboral que hemos visto sobre la obligación de conservación de los acuerdos de reducción de remuneración, por ejemplo, que eran muy antiguos. Correcto. Entonces, sobre esto, Elías, ¿cuál es tu posición? Es bien llamativa porque tiene incidencia esta sentencia en la gestión que tenemos internamente documentaria, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a tener estos documentos disponibles? Si es que viene una inspección, si es que viene la autoridad judicial a requerirme acreditar algún determinado pago. Y claro, quizá la Corte va a diferenciar allí donde la norma no diferencia, situación que justamente va en contra de los postulados constitucionales, pero bueno, este criterio nos dice
dos situaciones. La primera es la que ya está en la ley. Hay 5 años desde que pagas, tienes que tener la documentación, no hay ningún problema. Pero la segunda sí es un poco llamativa. Porque si me pones que el inicio hacia atrás, ¿no? Fecha de cese hacia atrás 5 años, genial, si me demanda el año quinto, ¿no? Si me demanda el año en que sale esta persona. Pero si me demanda, porque laboralmente tiene 4 años para demandar pago de beneficios sociales, si me demanda dentro del cuarto año y tengo la misma regla de la Corte Suprema que tengo que acreditar los últimos 5 de la relación de trabajo, esa documentación específicamente la voy a tener que conservar 9 años en la compañía. Y me parece que se está distorsionando la finalidad de la norma. Correcto. Eso, claro, en cuanto al plano normativo, porque sabemos que en la gestión de relaciones laborales muchas veces lo que se opta es por la digitalización, ¿no? Y en buena hora que tengamos toda la documentación disponible para poder presentarla a juicio. Pero sin embargo, en cuanto a las reglas de juego, ya el legislador ha establecido cuáles son las reglas de juego de conservación de documentos, que se conecta a eso con la obligación de carga de prueba del proceso judicial. Entonces la Corte no tendría por qué alterar esa regulación. Desde mi punto de vista es cuestionable que lo haga. Y claro, lo que tenemos ahora como consecuencia es, bueno, cristalizar, digitalizar, tener toda esta evidencia para poder presentarla a juicio y no tener inconvenientes. Y también saber, y esto ya va más en la práctica, que tú debes saber mucho mejor que yo, por los años de experiencia que tenemos litigando, en la práctica también a veces uno tiene que decidir cuándo nos quedamos en la norma y cuándo vamos más allá. Porque quizá a veces sea mejor presentar todo lo que tengamos, porque hay demandas que son estratégicamente antojadizas. ¿En qué sentido? Presento una demanda y mi único medio probatorio es, tú como empleador exhibe la documentación. Y juego a la aplicación del artículo 29, que es, si no la presentas, se entiende que mi reclamo es válido. Y claro, si esta reclamación no llega a Corte Suprema y no se aplica la regla que está ahora esclareciendo la Corte, tengo el riesgo que en reclamaciones de cuantía mínima se pueda aplicar el criterio que ya tenía la sala de origen, que era, si tú no presentas, bueno, yo entiendo que el reclamo es válido y ordeno el pago. Entonces, hay que saber muy bien en qué contextos vamos a utilizar también esto y parte de ello va en línea de la estrategia que tengamos al momento de defender un caso. Pero de cara a la implementación interna de las relaciones laborales o de nuestros equipos de relaciones laborales, la respuesta es digitalicemos, conservemos, seamos cautos, porque finalmente viene una demanda y la idea es que nos agarre bien parados para poder acreditar que efectivamente yo, como empleador que cumplo las normas laborales, también cumplí con este pago y no tengo nada pendiente. Claro, ciertamente este dato laboral no es una apología a quemar documentos, ni a destruir documentación laboral, ni nada por el estilo, porque como tú bien nos indicas, finalmente un proceso es un juego dialéctico en el que una parte tiene que probar y otra también tiene que hacer el esfuerzo de probar, porque eso de la distribución de la carga de la prueba puede ser ciertamente discutible. Y acá yo creo, Elías, que hay dos maneras de ver las cosas y he conversado con muchos jueces y esa es su postura. Me dicen, Dante, pero si la empresa no presenta la documentación, yo siento que está ocultando algo. Esa es mi percepción y ese es un razonamiento intuitivo. Correcto. Entonces, pero esa es una forma de ver las cosas. La otra forma es, digamos, más racional sería, no es que esté ocultando algo, es que no está obligada a tener la documentación. Exacto. Entonces, son dos formas de ver exactamente la misma conducta. Correcto. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre, obviamente, será mejor conservar. Hoy con los medios tecnológicos lo podemos hacer en mayor medida, pero si tenemos una circunstancia en la que no tenemos la documentación, porque ciertamente pasa mucho en algunas empresas, sobre todo con reclamos tan antiguos, imagínense unas vacaciones del año 2005, 2006, hasta 2010, ya estamos en 2025, hace 25 años, hace 15 años, perdón, si fuera del 2010, hace 15 años, y si fuera del 2025 años, o sea, puede ser que la empresa de repente ya no... Nadie existe ya de los que comenzaron la compañía, de la gestión anterior. Esta casación es útil. Correcto. Y sobre todo porque en la operativa y en la mecánica empresarial, si bien es cierto, puede ser el empleador ABC, sociedad anónima cerrada, pero en el camino puede haber cambio de accionistas, puede haber fusiones, puede haber escisiones, y en esas operaciones mercantiles se pierde información, porque no se traslada al 100%. Entonces, justamente por la misma mecánica corporativa que tienen las compañías, es que se implementan ese tipo de reglas para decir, oye, bueno,
seamos razonables y la conservación va a caer sobre 5 años. Entonces, y esa regla debería, desde mi perspectiva, aplicar a todos, sea trabajadores que están activos o sea trabajadores que hayan cesado. Correcto. Y finalmente, para ir cerrando, Elías, agradeciéndote obviamente esta conversación tan interesante, finalmente, si bien es cierto, la Suprema no interpreta, sino que crea una nueva regla sobre el 1310, porque de ningún lado se desprende esta interpretación. Yo sí creo que es ciertamente hasta cierto punto sano que nos digas son 5 años antes del cese, porque te está diciendo, el mensaje es, lo último, tendrías que tenerlo. Claro, pero tú correctamente le agregas los 4 años de prescripción, con lo cual no es que sean 5, son 9, con lo cual el mensaje final es, conserva los últimos 9 años de documentación antes del cese. O sea, conserva los últimos, durante 9 años tienes que tenerlos, ¿no? Correcto. Eso no es lo que dice el 1310. Entonces, al final, creo que retrocedemos un poco, pero al menos... Claro, no tanto como la situación en no donde no tanto como aplico la el situación 1310, anterior, porque, para finalizar, muchos jueces de trabajo inaplican el decreto legislativo 1310 sobre la base de considerar que ha sido de alguna manera derogado o que debe aplicarse preferentemente la nueva ley procesal del trabajo porque sería la norma especial, lo cual yo definitivamente no coincido con esa posición. Acá no hay una antinomia jurídica de ninguna manera y correctamente hace la Suprema en... Lo que sí ha cerrado es algo, es aplicable el 1310. Nos guste o no nos guste, el 1310 se aplica al proceso del trabajo, pero claro, con esta precisión que yo insisto no es tan compatible con una debida interpretación, pero estamos a la mitad, ¿no? Correcto, es un avance. Es un avance, ¿no? Es un avance. Es un avance, pero bueno, no tanto avance, ya estamos llegando hacia el final de este episodio, el podcast Dato Laboral, y solamente invitarlos a ustedes a que nos sigan en las redes del estudio y en las redes personales de cada uno, y los esperamos en el siguiente Dato Laboral para seguir conversando sobre relaciones laborales y pronunciamientos judiciales. Muchas gracias. Nos vemos.